gustaría que con el conocimiento de los tres podamos nosotros un poco dilucidar cómo está también el conocimiento, cómo está ese sentimiento que tienen tanto las comunidades ancestrales y que en este momento están sufriendo los efectos del cambio climático, pero también cómo está el estado de reconocer esta temática tan importante en los estudiantes, cómo ven ellos el futuro, toda vez que en el último informe del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático de Naciones Unidas nos indican que ya no estamos hablando de cambio climático, sino estamos verdaderamente hablando de una crisis climática. Frente a esto tenemos que absolutamente todos los actores responder propositivamente. Y también quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ven la posibilidad de que estos proyectos sean replicables y escalables? Porque efectivamente estamos escuchando que son unas muy buenas iniciativas. Me gustaría comenzar contigo, Gustavo, para ver estas dos partes, ¿no es cierto? Desde la parte de las personas y desde la parte ya de los proyectos, cómo pueden replicarse y escalarse. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante la presentación de los colegas. Creo que el desarrollo de capacidades es totalmente necesario y es clave para poder enfrentar los efectos del cambio climático. La investigación, como bien lo han planteado también los compañeros, es un elemento esencial porque nosotros tenemos que separar dos temas. El tema de las medidas, que son medidas de mitigación y adaptación, que son muy específicas. Hablamos de agroforestería en la parte forestal, hablamos de mejores prácticas en la ganadería, en la agricultura, manejo de bosque, etcétera, que son muy específicas. Pero está el segundo tema, que es posiblemente más importante o igual de importante, que son las condiciones habilitantes. Y esas condiciones habilitantes que tienen que ir de la mano de las medidas de mitigación y adaptación son investigación, son capacitación, son extensión, son lo que son instrumentos financieros aplicados para poder desarrollar esas medidas que hemos estado citando. Y por lo tanto, por ejemplo, si nosotros no monitoreamos, no vamos a determinar cuál es el impacto que se está causando, pero lo peor, no vamos a mejorar nuestras acciones, no vamos a hacer una mejora constante. Hablaba uno de los colegas de la red de parcelas permanentes. Por ejemplo, nosotros en Costa Rica tenemos una red muy interesante que data casi de 70 años, en donde inclusive hace 40 años, en el caso de varias proyectos de manejo forestal sostenible, también se viene monitoreando. De hecho, algunos de ellos ya llevan una tercera cosecha. Y qué interesante cuando hablaba vos de hermandad, Juan Carlos, es que esa hermandad también del conocimiento se vea ya ejecutada. O sea, eso es muy, muy importante. Es cómo amarramos lo que nos indican en términos de lo que se ha avanzado en Ecuador con lo que se ha avanzado en Costa Rica y podamos hacer una gran red de conocimiento. Okay, eso es muy importante, porque la red de conocimiento implica también investigación, pero también, además de investigación, implica sistematización, y además de sistematización, implica una distribución y ponerla, que es muy importante, y es lo que fallamos muchas veces los técnicos, los académicos, los científicos, ponerla para que sea traducida, para que sea interpretada por los tomadores de decisión y por los ejecutores. Y eso sí es un elemento muy importante. Y aquí esos tomadores de decisión, esos ejecutores, fueron también jóvenes y son jóvenes en estos momentos y van a ser tomadores de decisión. Entonces, por eso es muy importante lo que usted indicaba, Juan Carlos, en el sentido de que esa capacitación, esa extensión, desarrollo de capacidades desde el joven que está en la universidad, desde el técnico junior que está ejecutando, desde el técnico senior que está ejecutando, porque el entrenamiento y la actualización es permanente y tiene que ser permanente, es importante para poder enfrentar este
cambio climático, estos efectos, para poder desarrollar adecuadamente estas medidas que requieren no solamente ejecutarlas, como decía, sino monitorearlas, investigar, y me gustó mucho la palabra, una investigación práctica. O sea, ¿para qué investigamos? O sea, ¿cuál es el objetivo de la investigación? No que la investigación se vea como un fin, sino como un medio. El fin es realmente poder aplicarla para resolver una problemática, para ser más eficientes. Entonces, es muy importante esta generación de conocimientos, pero también es más importante que esa generación de conocimientos esté, por decirlo así, disponible en un lenguaje que pueda ser bien entendido por los actores claves. Excelente, Gustavo, muchas gracias. Efectivamente, el protocolo de cómo podemos nosotros transmitir estas temáticas que parecen tan complejas, pero que al final pueden ser bien transmitidas, ahí le viene el reto, y obviamente es el reto de la universidad. Y Jofre nos comentaba que todo su trabajo lo están haciendo con los estudiantes. Entonces, Jofre, ¿qué deberíamos hacer para que estas investigaciones, todos estos elementos que ya nos comentó hace un momento, que son parte de la investigación, el día de mañana puedan escalarse, puedan replicarse a más de la red que usted ya nos comentó? ¿Cómo puede ver usted una vinculación con la red que Mario también nos ha indicado y con toda esa experticia que tienen en Costa Rica, por ejemplo, que es lo que ha indicado Gustavo? ¿Cómo ve usted esa parte, Jofre? Ok, bueno, comparto plenamente con el colega Gustavo lo que manifestaba de no vale mucho la investigación pura, hay que hacer investigación aplicada, y más aún en los países como nuestros, donde realmente los recursos económicos para investigar son realmente muy limitados, entonces hay que aprovecharlos de la mejor manera. Ahora, como universidad, tenemos los tres ejes fundamentales, ¿no? Que es la docencia, investigación y la vinculación con la colectividad. Como manifestaban antes, los jóvenes estudiantes se vinculan al proceso de investigación, y claro, ahí aún seguimos un poquito en un aspecto que todavía seguimos debiendo a la sociedad posiblemente, que es en el momento de vincularnos realmente. O sea, cómo llegar con lo que se genera con investigación hacia la parte de donde se necesita, ¿no? Los jóvenes estudiantes, de hecho, yo creo que salen muy bien formados, tienen bien clara la situación, qué hacer, pero recordemos que aún como país, aunque teníamos los GATS, que posiblemente son los que yo creo que deben ser los que aplican lo que se genera en las universidades, hay un desconocimiento bastante fuerte y hay que ser críticos en esto, ¿no? A veces un municipio necesita información y no la busca en las universidades, sino que contrata un estudio que seguramente el consultor va a ir a la universidad a copiar el trabajo y entregar. Un poquito soy crítico en esto porque generalmente pasa, ¿no? Entonces, miren ahí lo que pasa, lo que nos hace falta, este vínculo universidad con municipios, con tomadores de decisiones, incluido el mismo Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica, actualmente llamado. Entonces, yo creo que por ahí está la situación, es que los pocos recursos que existen para investigar, que de hecho son pocos en este país, ver cómo se aprovechan y cómo llegamos hacia los tomadores de decisiones, que para mí siguen siendo los GATS municipales, los GATS parroquiales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay un aspecto muy importante como universidad que habría que tomar el reto de seguir viendo cómo esa información que se ha generado y que ya está disponible, por lo general lo sepan que existen y entonces se aprovechen los que tienen que aprovechar, por un lado, ¿no? Lo otro, cuando decían, bueno, qué fácil es replicar a veces, yo creo que es súper interesante la idea de a veces replicar, a veces tratar de vincularnos, pero siempre acordémonos de algo que es bastante interesante. ¿Qué es ese recurso? No es una queja esto, pero ese recurso económico que a veces nos hace falta, o que a veces no sabemos dónde canalizarlo, o cómo canalizarlo. Porque una cosa es tener recursos para investigar,
y otra muy diferente es a veces cuando tienes que ejecutar actividades ya de implementar del proyecto. Entonces, ahí hay una brecha que lógicamente, miren, como país mismo, y al menos me hablo como Ecuador, como país mismo no tenemos realmente, no tenemos una política de investigación del Ecuador, ¿no? Miren, ayer nomás que estaban firmando un acuerdo el gobierno con esto para llegar a la descarbonización del Ecuador. Es interesante la medida, pero la pregunta es, ¿realmente es ahí donde tienen que atacar o es abajo en la escuela? En las escuelas, en la primaria, secundaria y lógicamente en la universidad. Por ahí se tiene que ir trabajando, ¿no? Entonces, posiblemente, pues, un evento donde se diga que no voy a utilizar los vasos desechables serán muy importantes. Y tal vez esos eventos que siempre se hacen, disculpen un poco, en la capital, yo estoy al sur del país, al otro extremo, en donde básicamente la realidad es diferente. Entonces, yo creo que, miren, ejemplos como estos, que tal vez pueden ser muy importantes para mostrar algo políticamente, realmente no van a tener un impacto en donde queremos que tenga. Si no trabajamos justamente donde tenemos que trabajar, en las escuelas, en los colegios, con un eje transversal de educación ambiental. Y claro, las universidades, lógicamente, completarlo perfectamente esto, porque no digo que estamos perfectos en la universidad, hay cosas que ya están hechas y que las instituciones del Estado no utilizan lo que ya está hecho. Y mire, Juan Carlos, en eso hay que ratificarnos mucho. Hay muchísima información generada que es mejor de lo que cualquiera puede generar ahora, porque se ha hecho a través de años, porque recuerden, la universidad o cualquier instituto de investigaciones investiga bajo un patrón de investigación, bajo un diseño, que significan pues 5, 10 años posiblemente. Mira, la agroforestería, pues lo que hace Mario, estamos hablando de 20, 25 años atrás, y ahora recién, y la cosa que me acuerdo ahora, miren, es algo que vale la pena, ojalá esto, aprovechando el medio, nosotros como universidad hemos generado y podemos tener la información clave para saber cuáles especies son las adecuadas para hacer restauración en el Ecuador, o para hacer el famoso proyecto productivo de reforestación en el Ecuador. Se priorizaron 17 o 18 especies que básicamente no tienen mucho que ver con la situación de producción de madera siquiera, ¿no? Y cuando en las universidades ya está hecho eso. Hay más de 90 especies probadas perfectamente para que se pueda trabajar, para proyectos de restauración y para proyectos de reforestación como tal. Ahí está. Pero la pregunta es, ¿en qué momento estamos buscando la manera para no sé si la universidad tiene que decir, oiga, mire, aquí está la información, o a lo mejor la gente que está buscando la información y que a veces por un centralismo, solamente una pequeña reunión, y dicen, estas son las especies priorizadas para hacer reforestación en el Ecuador. Y entonces le pregunta, ¿y cuál académico estuvo avalando eso? ¿Cuál científico estuvo avalando eso para que sea verdadera esa situación que se está pensando? Entonces, bien, esos elementos un poquito son para poner en el tapete, lógicamente, y responder un poquito a la segunda parte, ¿sí? ¿Cómo hacer esto? Y yo creo que no estoy siendo negativo, pero sí un poco una crítica totalmente constructiva que hay que cambiar en este país. Rescato la parte de la generación de una verdadera cultura forestal y dentro de esta cultura la necesidad de generar vinculación desde la academia con los otros actores. Y este tema de generar una cultura desde los niños, desde las escuelas, colegios, las universidades, pero también desde los tomadores de decisiones. Y allí Mario pues ha tenido un paso no solamente por la parte académica, sino también por la parte profesional, pero también por la parte gubernamental. Mario ha estado en algunas ocasiones asesorando a los tomadores de decisiones. Desde esa óptica, Mario, y tomando en cuenta que se requiere replicar buenas acciones, ¿cuál sería tu recomendación frente a este tema ahora que ya estamos cerrando esta maravillosa conversación con ustedes? Sí. Primero me quiero sumar un poco a esta iniciativa de Gustavo. Yo creo que una red de conocimiento, de gestión de conocimiento nos hace bien a todos. Y con conocimiento llego a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El arte de tomar decisiones. ¿Cómo en el mundo indígena andino se toman decisiones? Ustedes conocen de los amautas, ¿no es cierto? De los chamanes.
ellos con conocimiento, su sabiduría llega después de muchos años. El dios de la agricultura, ¿no es cierto? En la agricultura andina, muy interesante. ¿Por qué hay tanta diversidad de papas? Año 2011, yo estaba en Lima, en el Año Internacional de la Papa, 400 variedades de papa en Perú, impresionante. Unas de color morado, gris, de formas raras. Bueno, la pregunta era, y ahí había un tema ya de cambio climático. Oye, ¿por qué hay tanta diversidad? Bueno, la gente cuando iba a plantar papas le preguntaba al dios de la agricultura, ¿qué papa siembro? Mira, divide tu terreno en 4 partes, siembra esta papa A, B, C y D. La A es si el año es lluvioso, la B es si el año es seco, la C es si el año es más lluvioso que seco y la D es si el año es más seco que lluvioso. En una la iba a acertar. Pero ¿qué pasaba genéticamente? Había un cruce y de esas 4 nacían 5, 6, habían ya 6 variedades. Entonces, así se enfrentaba los temas del clima. Eso es conocimiento. Y yo creo que la academia poco a poco se empieza a despertar, ¿no? De que tiene que articularse el conocimiento que lo produces en el centro de investigación, en la universidad, con este conocimiento de las culturas que nosotros tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de réplica, de escalabilidad, hay que manejarlo, yo digo, con pinzas en países tan diversos. Mira, Ecuador no solo es diverso con su flora y su fauna, sino con su cultura. Pero hay algo interesante. Yo le llamo geodiverso. Suelos. En el mundo hay 11 órdenes del suelo, en el mundo. ¿Saben cuántos hay en Ecuador? Los 11, en un país de 270,000 y algo más de kilómetros cuadrados. En 2 kilómetros las condiciones físicas, químicas y biológicas de un suelo cambian. Entonces no hay cómo dar recetas. Yo no puedo dar una receta de agricultura, de ganadería, porque en 2 o 3 kilómetros las condiciones físico-químicas del suelo me cambian. Entonces, mira, este conocimiento tiene que poco a poco trascender las fronteras, salir de las aulas universitarias, pero también abrir un poco a las comunidades para que haya lo que llamamos nosotros un diálogo de saberes, ¿sí? Y creo que eso le haría bien a este país y a otros, entendiendo cada uno su contexto, sin irrumpir, sin cambiar patrones culturales, llámense de alimentación, llámense de vestimentas. Mira la visión del bosque. Hicimos un estudio en Huaraz, en Perú, y aquí en Cascales, con la población Shuar. Una mujer de 60 años que nació en el bosque, vive en el bosque, a lo mejor muere en el bosque. Le preguntamos qué es un bosque y nos dio un concepto sistémico. O sea, el bosque era esa farmacia, ese lugar para cosechar alimentos, para obtener madera para la vivienda, muchos de las fibras naturales para su vestimenta. ¿Qué dice la política pública? Incluso solicitada por FAO el año 2011, les pidió a los países que definan un bosque. Que un bosque es una superficie de 1 hectárea que tiene que tener un árbol mínimo 5 metros de altura y 30% de cobertura de copa. Tú le preguntas eso a un indígena y te dice, oiga, y las lianas, los bejucos, los musgos no tienen 5 metros. No, los áparas en Ecuador, una nacionalidad indígena, tiene 230,000 hectáreas. Mira, ¿cómo puede un instrumento a veces de política pública que lleva un concepto querer que se respete esos instrumentos, sean, en este caso, por ejemplo, una norma secundaria, cuando el dueño del bosque tiene otra visión, otro concepto de bosque? Y creo que ahí, con el Ministerio de Ambiente, desde el año 90 hemos hecho algo importante. Se generó la Estrategia de Desarrollo Forestal Sustentable en el año 90 y tenía 2 objetivos muy claros. Objetivos económicos y objetivos ambientales. Toda esta experiencia de extensión forestal que la desarrollamos ya hace más de un cuarto de siglo, logramos incluir un objetivo social en la estrategia. Justo el día de hoy nos hemos pasado desde las 9 de la mañana debatiendo la nueva norma sobre manejo forestal sostenible en el Ecuador. Y a mí me da mucho agrado de ver la apertura que existe para canalizar parte del conocimiento tanto ancestral como aquel que menciona Joffre que las universidades están generando. El diámetro mínimo de corta ya no tiene que ser colocado en una norma porque lo copiamos de Costa Rica, así es.
Hoy la propia Universidad de Loja te habla de los turnos biológicos de corta. ¿Qué es eso? El árbol, como todo ser vivo, pasa sus fases, ¿no es cierto?, de juvenil, de madurez y senil. En términos de cambio climático, si yo un árbol de 80 años, de 50 metros de la Amazonía, de 1 metro de diámetro, lo dejo que se descomponga, ¿qué estoy haciendo? Liberando el carbono a la atmósfera de todos esos 80 años que lo tuve ahí, cuando yo lo podría utilizar, hacer un mueble y atrapar el carbono. ¿No es cierto? Eso, ¿qué hace un productor en la Amazonía con la madera, con sus palmas? Usa sus viviendas para madera, construye. Y tú le dices, ¿por qué no haces una casa más perdurable? No, dice, no me interesa eso. Yo en 10, 15 años cambio esta vivienda y obtengo nuevos recursos del bosque. Entonces, creo que esos conceptos, esos elementos son muy importantes y poco a poco yo espero que la política pública da apertura también para que estas fuentes de conocimiento, tanto, vamos a decir, el científico, como se suele, aunque no comparto mucho de la universidad, como este conocimiento ancestral se incorporen y puedan enriquecer toda esta normativa que hoy en día está en plena discusión. Excelente, Mario. Qué buena conclusión para terminar este proceso. Ahora, como para cerrar todo lo que hemos conversado el día de hoy, creo que existen efectivamente muchos temas que sí pueden ser replicables. Lo primero que deberíamos aprender y replicar es la humildad. Y la humildad para poder entender y aprender de los ancestros. Eso es una primera lección que deberíamos tenerla todos y replicarla. La segunda, obviamente, ir hacia la academia. En la academia está represado muchísimo del conocimiento que se tiene y obviamente la academia ha sido la base para la transformación de la humanidad. Entonces tenemos que ir con los conocimientos y a través de aprender de los ancestros, más sumarle el conocimiento, poder llegar a ese estado mental que sería ya esta sabiduría que también tú hablaste, Mario. No me queda nada más sino agradecerles realmente estas lecciones de vida a través de un tema tan actual como es el cambio climático. Lo que ustedes han compartido el día de hoy es realmente extraordinario. Esto es lo que buscamos en Sacha, tratar de recabar toda esta información en gente que como ustedes tienen a través de una experiencia y ponerla a disposición de quienes nos están siguiendo. Para mí ha sido un placer el poder estar esta noche con ustedes. Me congratulo de ser su amigo y además de haber podido compartir con ustedes esta noche de tanto conocimiento y sobre todo sabiduría de los tres. Buenas noches para todas, para todos y nos vemos en el próximo Tambo Sacha. No se olviden www.premiosacha.org. Buenas noches. Buenas noches. Comparte y difunde este mensaje. La próxima historia la estás escribiendo tú. Queremos escucharte y compartir tu huella.